Hoy, en este episodio, resumimos las ideas centrales de El Método Pekerman, de Javier Bonet. Una mirada al liderazgo y la construcción de un proyecto que prioriza la formación, la cultura de trabajo y la identidad colectiva por encima de la urgencia del resultado. Hablamos de cómo se sostienen los procesos, cómo se gestiona un grupo humano y qué aprendizajes deja este enfoque para entrenadores, equipos y cualquier persona que lidere. La pelota manda, episodio 7. Formar para ganar. A ver, esta es una historia que habla de éxito, sí, pero curiosamente no empieza con una victoria, para nada. De hecho, arranca con una derrota de esas que te rompen el corazón. Imaginen la escena mundial 2014 en Brasil, donde Colombia, que venía siendo la gran revelación del torneo, ¡pum!, queda eliminada y nada menos que por el local, por Brasil. Pero en medio de toda esa tristeza, de esa desilusión, pasó algo. Un momento que sin saberlo lo iba a definir todo. Y ahí está la imagen que dio la vuelta al mundo entero. Pekerman, el técnico, consolando a su estrella. Pero no era un técnico cualquiera, no. Actuaba como un padre. Y claro, todo el mundo empezó a preguntarse lo mismo. ¿Cómo es que este señor agarró un equipo que llevaba 16 años fuera de un mundial y lo convirtió en un fenómeno global? Un equipo que era querido por todos, por su espíritu y por su estilo de juego. Bueno, para entender el famoso método Pekerman no podemos arrancar por las victorias. Tenemos que ir más atrás, al momento de la crisis que lo empezó todo. Entonces, mucho antes de ser el héroe de Colombia, a Pekerman lo llamaron para apagar un incendio en su propio país. Se trataba de un problema que estaba manchando, pero en serio, la reputación de todo el fútbol argentino. Hablamos de una auténtica crisis de valores. Miren, por años las selecciones juveniles de Argentina eran sinónimo de indisciplina, de violencia. Ojo, que el talento sobraba, siempre lo hubo, pero la reputación estaba por el suelo. Y todo esto llevó a un punto de no retorno a la máxima humillación posible, que fue una sanción directa de la FIFA. La Federación Argentina obviamente necesitaba un cambio de imagen y lo necesitaba ya. Y mientras todos los demás candidatos hablaban de tácticas, de resultados, de ganar como sea, la propuesta de Pekerman fue, radicalmente distinta. Dijo, un momento, primero lo primero, los valores. Y lo más increíble de todo es que esto no se quedó en un discurso bonito. No, es que funcionó y funcionó de inmediato. El resultado, campeones del mundo sub-20 en Qatar en 1995. Pero no solo ganaron un título, lo ganaron con una filosofía completamente nueva. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál era el secreto? Bueno, su éxito se sostiene sobre 3 pilares fundamentales. Tres principios que, como vamos a ver, van mucho, pero mucho más allá de una cancha de fútbol. Pilar número 1, independencia radical. Pekerman no negociaba esto, exigía libertad total para tomar sus decisiones. Quería una especie de escudo protector contra la influencia de los directivos, de la prensa, de los patrocinadores y de todo el mundo. Así se podía enfocar en una sola cosa, el equipo. Y para que se entienda qué tan serio se lo tomaba, hay un ejemplo perfecto. Mundial 2006, en Alemania. Antes de que el hombre más poderoso del fútbol argentino pudiera siquiera preguntarle por qué no puso más a un jovencísimo Lionel Messi, Pekerman ya había presentado su renuncia. Él no esperaba que lo criticaran, actuaba primero. Siempre fue fiel a sus convicciones. Increíble. Vamos con el segundo pilar, una planificación meticulosa. Y cuando digo meticulosa me refiero a una verdadera obsesión por los detalles. Esos pequeños detalles que a todo el mundo se le escapan. Para Pekerman, la ventaja no estaba solo en el talento, sino en estar mejor preparado que nadie. Y miren esta historia que es genial. Para entenderlo, era un partido clave.
De repente cae un diluvio, una tormenta torrencial que para el juego. ¿Qué hace un técnico normal? Esperar. ¿Qué hace Pekerman? Manda a gente de su cuerpo técnico a la torre de control del aeropuerto más cercano para conseguir datos precisos de cuánto iba a durar la lluvia. Con esa información en la mano, ajustó toda la táctica y se convirtió lo que era un problema en una victoria clave. Una genialidad. Y ahora sí, llegamos al tercer pilar y este es quizás el más importante de todos. Es el factor humano. Pekerman tenía clarísimo que antes del futbolista profesional está la persona. Y su rol era no solamente ser un estratega, sino también un mentor, un protector. Y fíjense en esto. Cuando su gran estrella, James Rodríguez, la estaba pasando mal en su nuevo club Mónaco, Pekerman no lo llamó por teléfono, no le mandó un mensaje. No, se tomó un avión, voló hasta allá personalmente para hablar con él, para apoyarlo y aconsejarlo en medio de esa crisis. Y claro, ¿cuál fue el resultado de gestos así? Esta es la recompensa, la lealtad, la que Pekerman le demostraba a sus jugadores. Ellos se la devolvían multiplicada por 1000. Y esto no era una relación de jefe y empleado, para nada. Era algo mucho más profundo. Una relación de confianza total. Entonces, ya tenemos los 3 pilares: independencia, planificación y sobre todo, humanidad. Ahora veamos cómo la suma de estas 3 cosas se convirtió en el motor para cumplir el sueño de toda una nación. 16 largos años, imaginen eso. Es una generación entera que creció sin ver a su selección en un mundial y bajo el liderazgo de Pekerman, Colombia por fin regresó al escenario más grande de todos. Y el resultado de ese mundial fue la prueba definitiva de que su método funcionaba. No solo consiguieron la mejor participación en toda su historia, llegando a cuartos de final, sino que además se llevaron su premio al fair play, al juego limpio, es decir, ganaron, pero lo hicieron con decencia y con respeto. Al final, el legado de Pekerman es la demostración de que no hay por qué elegir entre ganar y ser una persona decente, que de hecho una cosa puede ser la base para construir la otra. Y bueno, al final de todo, su método nos deja con una pregunta flotando en el aire y no es solo fútbol, sino para cualquier tipo de liderazgo. Y la pregunta es, ¿será que en este mundo tan obsesionado con los resultados hemos olvidado el verdadero valor de cómo llegamos a esos resultados? Una pregunta para pensar, ¿no?